Bueno, bienvenidos a esta clase. Eh, Nuevamente aquí continuando con el tema de la manipulación. Esta es la clase que les había dicho donde íbamos a hablar todo sobre manipulación, pero realmente nos vamos a enfocar en lo importante, que es comprender los movimientos y aprender a leer cualquier movimiento sin apegarnos a setups. ¿Qué es un setup? Un setup es como un modelo de entrada ya predefinido, donde sube o baja o donde tiene un patrón específico, y pues pasa esto con la liquidez, pasa esto con la manipulación, y no nos vamos a centrar principalmente en eso, ¿vale? Entonces te voy a explicar en esta clase cómo aprender a detectar esas manipulaciones y por qué realmente es bueno aprenderlas, ¿vale? Entonces, ¿qué aprenderemos en esta clase? Bueno, lo que aprenderemos es que vas a ver que la manipulación que ellos hacen no es por maldad, no es por sacar a todos, ¿vale? Entonces, también vamos a ver cómo se mueve realmente el mercado desde la perspectiva de la necesidad de la búsqueda de la liquidez, porque realmente eso es lo que es la manipulación, una necesidad de búsqueda de liquidez para seguir moviendo el mercado, ¿vale? Vamos a ver por qué las instituciones lo hacen, dónde y cuándo ocurre. Te voy a dejar una plantilla práctica donde te voy a dejar escenarios donde pasa esto, ¿vale? Son simplemente unos modelos ya predefinidos a través de ejemplos, unos ligeritos ejemplos que te dejo aquí para que los puedas comprender de una manera mucho más rápida, ¿vale? También vamos a ver qué significa y cómo se ven en el gráfico. Vamos a ver un concepto que se llama manipulación fractal y factores de sincronía. Y ya, una lectura institucional basándonos en todo esto y lo que ya sabemos, más un protocolo de aplicación, ¿vale? Entonces ahí ya resumido. ¿Vale? Entonces vamos a ir con el primer punto en esta clase. La manipulación no es una maldad en el mercado, es una necesidad, ¿vale? Eh, en el mundo del trading, la manipulación no siempre significan trampas, no significan trampas para todos. Eso significa gestión de liquidez, ¿vale? Las grandes instituciones, los bancos, los fondos, las manos grandes, ellos mueven volúmenes tan grandes que no necesitan, bueno, no pueden ejecutar sin crear movimiento, porque al entrar, al ejecutar, van a crear un movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que se les puede ir en contra su propio movimiento. Entonces, como no pueden hacer eso, ellos crean un entorno en el mercado, crean el entorno donde haya liquidez suficiente para ellos poder posicionarse sin sacar a todos. El precio, pues ya sabes que no sube o baja por casualidad, ¿no? Él sube porque necesitan proveedores, necesitan compradores para vender. eh, Cuando sube, ¿no? Sabemos que necesitan compradores para vender. Cuando el precio está bajando, bajan porque necesitan vendedores para comprar, ¿vale? Entonces, ellos crean estos entornos de gestión de liquidez, en pocas palabras. Entonces, el minorista, el retail, como es el que provee la liquidez a través de los stop loss, a través de esas órdenes que deja pendientes mal ubicadas, bueno, él es el que lo provee, ¿no? La manipulación institucional simplemente lo que quiere hacer es usar el comportamiento predecible de las masas, porque realmente es muy predecible, y créeme que es son muy pocas las personas que realmente llegan a comprender esto así. Ellos usan el comportamiento de las masas como combustible para ejecutar sus operaciones con eficiencia, ¿vale? Entonces la idea aquí es que el mercado no te manipula a ti porque es maldad. Ellos no lo hacen porque simplemente te quieren sacar, ¿no? Ellos usan la liquidez del mercado. ¿Y qué son la liquidez? Las órdenes, las personas, en pocas palabras. Entonces no te manipulan a ti, ¿vale? Tú te ofreces como liquidez cuando operas sin entender la intención del mercado, ¿vale? Muchos creen que la liquidez es un tema de maldad, ¿no? Pero realmente es una necesidad del mercado, es una constante búsqueda de liquidez para poder ejecutar sin hacer que el precio se vaya en direcciones opuestas a los que ellos les conviene. Entonces con eso sabemos que la manipulación es algo que siempre se va a ver en el mercado, ¿vale? Entonces, clarísimo hasta este punto. Con eso logramos comprender qué es la manipulación, ¿vale? Es una gestión de liquidez.
y como las grandes instituciones mueven volúmenes enormes que requieren grandes cantidades, pues sabemos que el precio no sube ni baja por casualidad, ¿vale? Sube porque necesitan liquidez, necesitan aprovechar, es una búsqueda, no te manipula a ti, tú te ofreces como liquidez si no entiendes la intención, ¿vale? Vamos a ir con el siguiente punto. ¿Cómo se mueve realmente el mercado desde la perspectiva de la búsqueda de la liquidez? Ya comprendiendo esto, ok, ¿cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Hay muchos, lo he notado, lo que se puede decir, otros lugares de enseñanza, de trading, que te enseñan que la manipulación son como patrones aleatorios, son como setups de entrada. ¿Qué es un setup? Vale, déjame te lo escribo aquí. Setup. ¿Qué es un setup de entrada ahí en el mercado? Un setup básicamente es como un modelo ya predefinido de entrada. Eso aplica para liquidez, para manipulación, para zonas horarias. Cada cosa realmente tiene como un setup de entrada. Pero a ti de nada te va a servir saber tantos setups de entrada si tú no sabes realmente comprender por qué se mueve el mercado y cómo lo hace. Si tú entiendes realmente los conceptos madre de por qué se mueve el mercado, de por qué él está en búsqueda de esa liquidez, de que busca caminos de menor fricción, que sabes dónde barre, las zonas de liquidez. Si tú comprendes todo esto, tú no necesitas de setups, porque realmente estos setups es algo que confunde, es algo que no es necesario. Haz de cuenta, el setup es como yo venir aquí a esta parte. Bueno, esto es un ejemplo, esto no es un setup lo que te voy a mostrar, pero es un ligero ejemplo. Haz de cuenta yo envolver este movimiento de aquí y hacerle un análisis como predefinido, ¿vale? Y podríamos tomar este ejemplo de aquí como un setup de entrada. Un setup de entrada que básicamente es lo que decimos. Esperamos la tendencia alcista, esperamos a que vuelva, rompa, case la liquidez de esta zona y continúe. ¿Vale? Entonces eso es básicamente lo que es un setup de entrada. Ya es como un modelo de gráfico, muy pocas palabras, como un modelo gráfico de patrón en conjunto de estructura, donde nos dicen es probable que pase esto en este tipo de escenario. No están mal estos setups, pero he visto en otros lugares donde enseñan, ¿no? que en vez de enseñarte a ti a pensar con criterio, te enseñan estos setups. Y realmente tú te vas a matar la vida aprendiendo setups si no comprendes el mercado realmente, ¿vale? Entonces, eso es algo que yo no te voy a enseñar mucho, aunque te dejo por ahí muchos ejemplos prácticos en plantillas, pues también son esos tipos de setups, ¿no? También con patrones de vela también aplican, pero quiero que entiendas que si a este punto te estás preguntando dónde están los setups de entrada, dónde están los 200 patrones de entrada de manipulación, pues no los vas a tener, porque realmente yo te quiero a ti enseñar es a comprender el mercado, cómo se mueve, cómo, por qué lo hace, dónde lo hace, y con eso tú no dependes de setups, tú no dependes de esas cosas que no te dejan ser como libre, y aquí es donde pasas de dar el salto de ser un trader mecánico a ser un trader pensante, porque empiezas a pensar por ti mismo y no te la vives buscando patrones que ya existen, ¿vale? Entonces, solo quería aclarar eso antes de ir con este punto, porque si me lo preguntó un alumno hace poco y pues me generó un poco de curiosidad, porque yo le dije, ¿por qué me preguntas esto? ¿Por qué quieres que te dé patrones de entradas ya predefinidos? Si es que yo te enseño a comprender el mercado, no hacer un pinche robot que está buscando este patrón, que está buscando este movimiento. La idea es que tú pienses, ¿vale? Entonces, no te preocupes por los setups, no los necesitas para ser rentables. Obviamente no está mal aprenderlos, pero eso es un apartado que ya más adelante lo vamos a ir tocando en otra sección como añadidura para la comprensión, para mejorar nuestras lecturas y todo esto, ¿no? Entonces, realmente debía aclarar eso. Bueno, entonces vamos a ir con el siguiente punto.
Ya con lo claro, con lo de que la manipulación no es maldad, es una necesidad de búsqueda de liquidez, ¿vale? De gestión de liquidez. Vamos a ver cómo se mueve el mercado realmente desde la perspectiva de la necesidad de la liquidez, ¿vale? Te estaba aclarando que el mercado no sigue patrones. Entonces, también por eso es que digo que muchos de estos setups puede que funcionen algunas veces, pero casi no. Porque es que el mercado no es predecible a través de setups, ni a través de estrategias mágicas, ni a través de modelos de entrada mágicos, no. El mercado es algo que se debe leer con criterio, pensar cuando lo estás analizando. Eso es lo que nunca te dicen en ningún lado. El mercado no sigue patrones, el mercado sigue es un propósito. ¿El propósito de qué? De la búsqueda de la liquidez, del movimiento. Sigue su ciclo. ¿Vale? Entonces no son patrones aleatorios. Porque es que la mayoría de los traders minoristas cree que el mercado forma figuras aleatorias. Crea setups, crea estos modelos de entrada o técnicas. Técnicas como los movimientos chartistas incluso. Que el hombro cabeza a hombro, que el doble suelo, que el doble techo. ¿Vale? Entonces, esto no son setups, no son modelos de entrada fijos. Son simplemente los movimientos chartistas que yo te expliqué. Es simplemente como esa cara bonita del mercado que nos ayuda, oye, lee aquí, que aquí va a pasar esto. Y ahí es donde tú tienes que llegar a ese punto y leer con contexto el mercado, leer qué está pasando aquí, dónde está la anterior zona, cuál es la liquidity pool más próxima, qué ciclo viene haciendo el mercado, en qué fase estamos, ¿vale? Entonces con esos patrones realmente no aprendes a operar, pero aprendes dónde fijarte rápidamente para operar, ¿vale? Entonces muchos creen que esto genera patrones aleatorios al azar, ¿no? Pero esto tampoco es al azar. Estas caras bonitas tampoco son al azar. Porque así como tú, así como yo, así como otros traders, sabemos que estos patrones chartistas y todos los otros que hay son movimientos donde puede haber buen movimiento, buena intención después de que se den, ¿no? ¿Cuál es el punto? Que estos patrones no son aleatorios. Estos patrones a veces son ilusión para mover liquidez. Entonces el mercado no se mueve por patrones, se mueve por propósito, ¿no? La mayoría de los traders creen que forma figuras aleatorias, ¿no? O técnicas, pero no es así. Porque detrás de cada estructura, detrás de cada forma, hay una intención institucional y es mover liquidez, es esa necesidad. Entonces, el mercado no busca estas formas, el mercado busca contrapartes. Él debe, alguien debe vender para que suba y alguien debe comprar para que el precio baje. ¿Vale? Para que ellos puedan hacer el movimiento a su contraria, ¿no? Así es como lo entendemos, lo envolvemos. Entonces, con esto claro, él genera ilusiones, genera patrones, genera falsas rupturas, genera trampas en números redondos, números psicológicos. Esas son zonas institucionales, las de los números redondos. Las zonas de los números redondos son zonas esas son las zonas institucionales. Las que los retails conocen como zonas institucionales. Para nosotros pues son puntos psicológicos, bueno. Pero eso es lo que él hace. Formar patrones, modelos, rupturas falsas, trampas, que la mayoría no comprenden, pero aquellos que lo comprenden, aquellos que lo entienden, aunque no sea profesionalmente, pues ellos saben cuándo es una ruptura, cuándo es una trampa, cuándo es un patrón más lógico. Hay muchas cosas que no se siguen viendo y es el entendimiento desde esta perspectiva, ¿vale? Entonces el precio que hace busca contrapartes. Eso es lo que él se dedica a hacer. Busca liquidez, tiene necesidad de liquidez. ¿Y qué vive haciendo? Buscando contrapartes. ¿Y dónde están esas contrapartes? En zonas donde hay altas operaciones, ¿vale? Entonces, con eso, con identificar eso, ellos crean esas contrapartes. Entonces, entender estos movimientos reales y la liquidez no son solo setups, no se trata de aprender ese patrón, se trata de aprender dónde lo hacen, por qué lo hacen. Entonces no se trata de aprender con simples patrones
o con simples setups de entrada, ¿no? Nosotros aprendemos desde lo real. El movimiento, la liquidez, todo movimiento que parece absurdo tiene sentido si lo miras desde la necesidad de la liquidez institucional. Entonces, esto es la perspectiva de manipulación del mercado, ¿vale? Con eso claro, vamos a ir al siguiente punto. Ya vamos a ver ahorita el gráfico y te voy a mostrar dónde es que solemos ver la manipulación, en pocas palabras, o dónde se identifica. Pues ya es muy claro que debemos estar atentos a esas zonas de picos de volumen, a esas zonas en general, zonas del precio, zonas de nivel del precio donde el precio llegue, que los fair value gap, que el order block, que la zona de liquidez, que la zona de casa, que la zona de barrido que nos dejó, ¿vale? Todo eso aplica como zonas de liquidez. Entonces todo eso que se conocen como zonas sabemos que es donde hay participación institucional. Entonces aquí es donde tú dejas de decir entro porque hay una zona y piensas con criterio. Y sabes que si el mercado viene en una zona es porque hay un interés genuino en esta zona. Hay un interés. ¿Y ese interés cuál es? Es lo que tú tienes que aprender a leer. Hasta dónde están cazando, hasta dónde es posible que baje el precio. Y ahí es donde tú aprendes a ser un trader con más criterio. No entras en puntos lógicos como lo sería aquí, dejando tus stop loss por acá, porque es muy posible que te barran. Y aquí es posible que ya tuvo 1, 2, 3 toques, al cuarto puede manipular y sacar, si es la intención del precio, ¿no? Pero es algo que ahorita no le vamos a hacer ese análisis, ¿vale? Entonces, con eso claro, nos damos cuenta que no requerimos realmente tanto. Para la siguiente clase te voy a enseñar una siguiente perspectiva, que es desde la emocionalidad del mercado, no directamente desde leer qué piensa cada trader, pero sí lo que refleja la intención. Y con eso vas a simplificar todo, ¿vale? Entonces, súper sencillo. Vamos a ir al siguiente punto. ¿Por qué las instituciones manipulan? Ya con esto claro, sabemos que ellos buscan liquidez, ¿no? Entonces, cuando ellos entran, para empezar, un banco no entra con un lote, ¿vale? Ellos no entran con un lote, ellos entran con cientos o con miles de lotes. Ellos necesitan liquidez para llenar la posición. ¿Sabes? Si nosotros con un lote estamos disponiendo de 100.000 unidades del mercado, ellos requieren de miles, de cientos o miles de lotes para hacer su movimiento. Entonces date una idea ahí de la magnitud que necesitan, porque si nosotros operamos un lote que representa 100.000 unidades, imagínate que ellos entren con 500 lotes. Básicamente ahí son 5 millones de unidades. Y es matemática simple. Entonces, con esto claro te das un poquito de idea de cuánto es que ellos necesitan mover. Y ahí entiendes cómo es que este mercado mueve tanto. Y ahí entiendes cómo es que realmente se generan los movimientos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que pasa. Ellos necesitan grandes cantidades. Entonces, eso tiene un coste, un impacto, ¿no? Y es que lanzar todas esas órdenes grandes afectaría el precio en su contra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos, si hacen eso, si lanzan órdenes de golpe, el precio se va a disparar directamente en su contra. Entonces eso no conviene. Entonces aquí, ¿cuál es la solución? Inducen a otros a proveer liquidez. Eso es lo que hacen. Hacen la inducción a otros a proveer liquidez. Y hablando de inducción, hay un concepto que, bueno, no toqué en la parte de las zonas porque no es algo como tal relevante, pero debes comprenderlo, ¿vale? Zonas de inducción en el mercado. Inducción del precio. ¿A qué se refieren cuando te digan esto? Esto no es un nombre técnico, esto es más psicológico, ¿vale? Entonces ten en cuenta que no es algo que se marque en el gráfico, ni es un concepto que ocurra. Bueno, es algo que ocurre, ¿no? Pero no es un concepto oficial. Una zona de inducción es como esa trampita, que esto sí es una trampa, literalmente para los retails, para inducir esa liquidez
para jalar liquidez, para jalar órdenes, para provocar entradas en ciertos puntos del precio. Cuando tenemos un falso rompimiento o una manipulación chiquita o que la tendencia va normal, por ejemplo, y hace un movimiento anómalo, esto por lo general está tratando de generar inducción. Debemos entender desde la alineación con los grandes que hay movimientos que son random, por decirlo así, aleatorios, que tú dices, esto que, si esto aquí que estará haciendo el precio, hay lugares donde es zonas de inducción. Zonas de inducción es básicamente algunas zonas que el precio simplemente va a empezar a jalar más que otras, como lo que pueden ser los Fair Value Gaps, lo que pueden ser zonas institucionales, en pocas palabras. Ellos generan cierta manipulación para, a partir de esa manipulación, empezar a provocar esa inducción, ¿no? Entonces, a través de esas manipulaciones, ellos van obteniendo modos en que los minoristas, sobre todo, hacen entradas, generan unas zonas de liquidez y empiezan a jalar, a inducir el precio, ¿vale? Entonces, cuando tú entiendes la liquidez, te das cuenta que realmente no es algo con lo que necesitemos enredarnos, porque simplemente con comprender la intención ya lo sabemos, pero es un término que se tenía que aclarar, ¿vale? Lo que es un lugar de inducción es donde el precio tiene más magnetismo, en pocas palabras, y lo viene haciendo con una intención, lo viene haciendo porque necesita liquidez, la necesidad de la liquidez, ¿vale? Entonces, cuando tú ves la necesidad de la liquidez, ya nos podemos alinear un poco mejor con los grandes, porque la verdad es que no podemos saber cómo operan, porque es difícil, es muy difícil acceder a unos instrumentos que ellos tienen, a información privilegiada que ellos tienen, a order flows avanzados que ellos también tienen, muchas cosas. No podemos saber exactamente cómo operan, pero lo que sí podemos hacer es alinearnos muy precisamente con la intención del mercado, y todo esto lo refleja la liquidez. La liquidez, el mercado desde la perspectiva de la liquidez no nos engaña, en pocas palabras, porque es lo que va pasando, es lo que pasó y es lo que el mercado necesita, ¿vale? Necesita, porque es la necesidad de la liquidez. Y ojo, que no te vaya a engañar el sesgo de creer que ya sabes todo con esto, ¿vale? Porque sí puede pasar. Simplemente debes comprender, el mercado tiene su necesidad y a través de esa necesidad pues es un poco más predecible. Eso es todo. Bueno, eso es lo que son zonas de inducción e inducción del precio. Generar esos patrones, esos movimientos, esos falsos rompimientos que nosotros notamos como alteraciones en el ritmo del precio, en la liquidez, ¿no? Entonces, eso es como inducción, ¿vale? Continuando con el tema central, eso es lo que pasa. Ellos al lanzar órdenes de golpe afectaría el precio en su contra. Entonces, ¿cuál es la solución? Inducen a otros a proveer esa liquidez. ¿Y cómo lo hacen? Generando esos patrones que muchos creen que son aleatorios. Generan esa ilusión para mover liquidez. Y ahí es donde el precio busca su contraparte para poder ejecutar, para poder entrar, ¿vale? Entonces ahí queda un poco mucho más claro lo que es esto, ¿vale? Entonces la estrategia es como de generar desequilibrios de otro lado, ¿no? Cazar stocks acumulados en un extremo, crear falsos rompimientos para inducir participación, generar miedo o euforia a través de un movimiento no predecible, ¿vale? Entonces ellos hacen eso, cazar stocks acumulados cerca de extremos, ¿no? Casas de liquidez, barridos, normal. ¿Qué más hacen? Crean falsos rompimientos para inducir la participación, para que tú participes, para que yo participe, para que el trader experimentado que no se controla o que simplemente no sabe esto, participe. Generar miedo o euforia momentánea es algo que es muy común, porque eso es lo que se necesita en el mercado para ejecutar, para que la gente entre. Eso es una de las cosas que más provee liquidez, sobre todo con los minoristas, con los que no comprenden el mercado realmente. Bueno, entonces, en resumen,
Eso es lo que hacen. La manipulación es la herramienta del dinero grande para entrar o salir sin mover el mercado contra sí mismo, en muy pocas palabras. ¿Vale? Entonces, con eso claro, vamos a ver cómo, bueno, dónde y cuándo. ¿Dónde y cuándo ocurre la manipulación? ¿Vale? Ten en cuenta que solo es en puntos de interés con concentración de órdenes. Aquí es donde entra las zonas, lo que ya vimos, ¿no? Ahí es donde entran uy, las zonas. Las zonas del precio, los puntos de interés, ¿vale? Sobre todo en manipulaciones en zonas fuertes, donde hay equal highs, equal lows, donde es una zona que ellos mismos generaron, en zonas de soportes o resistencias psicológicas, en los números redondos, que son los niveles institucionales que muchos llaman, son simplemente números redondos en el precio. Vamos a darlo por aquí. Estos números, como esta zona que acabo de establecer ahí, esos números redondos son esas zonas bonitas que parecen lindos, ¿no? Entonces, esas zonas institucionales también son muy buenas para cazar esa liquidez, ¿no? En eventos de alta volatilidad, cuando hay noticias, cambios de sesión, solapamiento de sesiones, aperturas de sesión, ¿vale? Cuando pasa esto, hay alta volatilidad, entonces hay mucho trader entrando, son zonas de tiempo, franjas horarias, donde hay más liquidez concentrada, entonces no simplemente entran cuando hay zonas, sino entran cuando hay ciertos tiempos, cierta densidad de liquidez. Obviamente no todos, pero sí es estrategia más avanzada que ellos usan, ¿no? Entonces ellos entran ahí, ellos entran bueno, máximos y mínimos evidentes, soportes y resistencias psicológicas, que son los normales, los equal highs, los equal lows, los números redondos, eventos de alta volatilidad y una muy importante, zonas de desequilibrio, ¿vale? Los gaps, los impulsos, los vacíos que nos deja el precio. Con eso sabemos dónde es que se ve esta manipulación. ¿Ves? Entonces, ahora entiendes por qué cada movimiento, por qué cada vez que llega a una zona, el precio dice, va a pasar esto o va a pasar esto. ¿Qué pasa cuando hace una continuidad como en este caso? Pues que aún no ha cazado su liquidez, ya usó esta zona, va en búsqueda de la siguiente. Ya ves donde tú dices, ¿dónde está la siguiente zona? Aquí está la siguiente zona, en efecto, vino, cogió y está haciendo un retroceso, está haciendo un descanso o lo que sea que esté haciendo, va a continuar, ¿no? También entendemos que la liquidez también la podemos ver desde estas perspectivas, en canales, no simplemente así, ¿vale? Entonces, también por eso es que funciona lo del mantenimiento de la tendencia. Y no tenemos que esperar que sean perfectos, simplemente sabemos que pueden ser así o algunos más anchos. Varían estos canales, pero cuando identificas uno, sabes que es probable que también se siga cazando esto, pero para eso tenemos la lectura de lower highs, higher highs, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso tenemos la lectura de estructura avanzada, para no confundirnos con más conceptos, pero simplemente para que lo tengas en cuenta, que también es así. Pero la lectura profesional avanzada es buscar a través de siguientes zonas. Al igual que esto también aplica, que 1, que 2, que 3 toques es lo que le da validez. 1, 2, 3, aquí ya rompe la netline en pocas palabras. Eso es una forma de lectura más rápida. Y esto inconscientemente lo vas tú a ir haciendo cuando ganes más experiencia. Si aún no la tienes, vas a aprender a hacer esas lecturas, inconscientemente lo aplicarás. Es algo irrelevante, ¿vale? Entonces, con esto claro, sabemos dónde está la intención, dónde y cuándo ocurren las manipulaciones. Sabemos que es en zonas. Simplemente donde hay liquidez es donde ellos van a ir a manipular, ¿vale?
Con esto claro, cuanto más obvio es el nivel, más probable es que sea usado para generar liquidez, en muy pocas palabras, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ve esto en el gráfico? Lo que nosotros vamos a ver dentro de estas zonas cercas son falsos rompimientos, vamos a ver barridas, velas largas, volumen inusual, ¿vale? Vamos a ver absorción, ¿cómo es esto? Varias velas con mecha y poco avance neto, o sea, mucho volumen, poco movimiento en velas, ¿vale? Entonces, cuando pasa esto, es cuando están haciendo una casa de liquidez progresiva, lo que yo te digo, están absorbiendo el flujo contrario. Los liquidity switches, que cruzan niveles psicológicos para limpiar órdenes superficiales. Liquidity switches, ¿no? Esos barridos de liquidez para limpiar órdenes superficiales. Tenemos zonas de fair value gap, que esto ya es más directo con la liquidez, ¿vale? Entonces, porque sabemos que son zonas muy magnéticas y bueno, el hueco que nos degenera esto, pues el precio siempre tiende a corregirlos, él vuelve a rellenarlos. La manipulación por eventos o noticias que nos va a generar movimientos rápidos en velas, movimientos que para la mayoría, incluso para nosotros, siguen siendo impredecibles, pero las instituciones ya lo tienen claro antes de que se lance cualquier noticia, porque ellos tienen información privilegiada de todos lados. Entonces, eso no es una desventaja igual, eso simplemente son informaciones que ellos tienen más que nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros, a través de una lectura inteligente, nos podamos seguir tomando entradas, seguir tomando grandes ganancias, ¿no? Pero esto igual es algo esporádico, esto de manipulación por eventos o noticias grandes, eso es muy esporádico, entonces no es algo por lo que te tengas que preocupar, así que por ese lado, fresh, ¿vale? La excusa es pública, pero la ejecución es privada, bueno, entonces, ¿cómo se ve en el gráfico estas manipulaciones? Tenlo en cuenta, falsos rompimientos, casas de stops, barridas, velas largas, volumen inusual, ¿vale? Vemos absorción. ¿Cómo se ve una absorción sin movimiento? Mucho volumen, varias velas con mecha y el avance de las velas, el cuerpo de las velas es poco, ¿vale? Barridos de liquidez, que es cuando barren una zona, en pocas palabras, simplemente cuando barren zona y tú ves ahí esa mechita larga o que el precio subió y bajó como muy rápido de ahí de esa zona de soporte o resistencia, lo que tú llames, cuando vuelve a Fair Value Gaps, ahí es donde también se dan porque muestran esos desequilibrios y el precio pues tiende a volver a corregirlos y ahí también hay entradas de muchos, ¿vale? Entonces, ya el último es noticias. En esos escenarios es donde vemos la liquidez, en pocas palabras, donde vemos más densidad de liquidez. ¿Por qué? Porque ahí es donde está esa densidad de liquidez, ahí es donde sabemos que probablemente va a haber movimiento, va a haber manipulación. ¿Y qué pasa si tú sabes ver cuándo está la manipulación? Si tú con esto que tienes aquí, lo que tengo ahí marcado en negrita en este momento, si tú logras identificar eso, tú vas a usar todo esto como confirmación. Sabes que cuando el precio venga ahí y haga la manipulación, ya hizo su recogida de liquidez y otra vez te lo digo, desde la necesidad de la liquidez, sabes cuál es la intención, es un poco más predecible, ¿no? Y si defines bien tu bias más esto, tienes un movimiento más acertado, ¿vale? Entonces, con eso queda claro cómo se ve en el gráfico, dónde básicamente y qué significa, ¿vale? Siguiente punto, tenemos manipulación fractal y un par de factores de sincronía. Esto no es nada complejo a lo que acabamos de ver, ¿vale? Antes de ir acá te comento que en la plantilla práctica te he dejado un poco más definido cada ejemplo para que tú lo vayas a leer y te des un poco cuenta de cómo es que se ve un poco mejor, ¿no? Entonces, para que lo entiendas un poco mejor, de cada nombre hay una mejor explicación más profunda. Si tú quieres darle una repasada, igual aunque tú ya comprendes liquidez, ya comprendes a perfección las zonas y tipos de zonas, pues con esto es súper claro entender esto, ¿no? Pero ahí te dejo en la plantilla práctica aquí
esto y al final vas a encontrar eso, ¿vale? Entonces para que te la descargues también y le hagas tu estudio, ¿vale? Entonces con eso claro. Ahora sí continuemos al siguiente punto. Manipulación fractal y factores de sincronía. ¿Vale? Entonces tenemos la manipulación fractal. Estos son movimientos en marcos pequeños y movimientos en marcos grandes. Manipulación fractal. ¿Cómo va esto? Una manipulación en M1, en M5 puede ser un indicativo del plan. ¿Cómo es esto? Una manipulación en M1, en M5, en M15 puede ser parte del movimiento previo de una hora o incluso del plan de distribución diario. Entonces todo esto forma parte de un plan de ciclos mayores. Todo esto es de un plan oscuro. No, no, mentiras, tampoco es así, pero ten en cuenta que si tú ves un movimiento demasiado normal o un tipo de barrido anómalo o actividad como anormal, ellos van introduciendo algunas manipulaciones de forma pasiva sin que nos demos de cuenta. Entonces hay una manipulación fractal en esos puntos donde movimientos en marcos pequeños M1, M15 forman partes de ciclos mayores de una hora, de 4 horas, ¿no? Entonces eso nos genera algo que se llama factores de sincronía. ¿Cómo los vemos? Pues vemos la técnica más la temporalidad más la psicología. ¿Cómo lo identificamos? En horarios, cuando vemos que Asia acumula, cuando sabemos que Londres limpia y Nueva York ejecuta, con eso claro, identificamos que en estos 3 puntos es muy probable que en cualquiera de esos ya se esté preparando una manipulación. Y esto simplemente para comprenderlo, porque esto es algo que no nos interesa, no es relevante, pero debemos saber que a veces esos movimientos anómalos que vemos en M1, M15, para que tú no quedes como perdido en el tema, para que cuando veas algo que no conoces del todo, no te pierdas, pues tú puedes intuir desde tu parte que esto ya es una manipulación pasiva que se viene haciendo, ¿vale? Entonces, no te preocupes por eso, que al momento de que llegue la manipulación, pues tú la vas a leer, tú vas a tener el contexto y no vas a estar igual. Esto no es algo de estar operando, bueno. Entonces son cosas, ¿no? Son cosas que se saben. También lo que te dije, los institucionales, ellos tienen acceso a información privilegiada. Ellos, cuando sale una noticia, ellos ya están posicionados ahí, ellos tienen esa información, ¿vale? Entonces por rango y contexto, acumulación, tendencia, absorción, redistribución, nosotros sabemos a través de los movimientos en general de la liquidez de sus ciclos que si nosotros hemos anticipado de algún modo una manipulación en M1, en M15, sabemos que esto ya está acumulando liquidez de algún modo u otro discretamente para formar parte de un ciclo mayor. Eso quiere decir que si tú en este momento, por ejemplo aquí, identificas en 15 minutos, vamos a hacerlo hipotético, aquí una casa, por ejemplo, un barridito, luego te vas a una hora, 4 horas por ejemplo, pues tú puedes ir anticipando que él está acumulando, pero eso es lo que tenemos que estar muy pendientes en temporalidades mayores. Entonces esto es sobre todo para que tú entiendas que esto puede pasar y no te confundas con esto, sino que la real manipulación, la relevante, le debemos dar esa relevancia, ¿vale? Para que tengas en cuenta que igual no tiene la misma relevancia y solo le des esa veracidad a los ciclos mayores, a los ciclos meso, a una hora, a 4 horas, ¿vale? Entonces para que no te pierdas con el ruido de las temporalidades pequeñas, pero con esto entiendes también que la manipulación también es fractal, ¿vale? Entonces simplemente es un concepto que debes tener ahí como conocimiento. Bueno, vamos a ir al siguiente punto, que es un protocolo de aplicación, ¿vale? Ya comprendemos que es la liquidez, es esa necesidad, perdón, ya comprendemos que es la manipulación, esa necesidad de liquidez, ¿vale? Entonces, con esto claro, con eso entendemos que cada movimiento, cada engaño menor
alimento uno mayor, ¿no? Entonces ese es el ejemplo, lo que te acabé de decir. Si tú te vas, por ejemplo, a 4 horas, si nos da, por ejemplo, un doble techo, o lo que muchos llaman una M, por ejemplo, como la de ahí, sabemos que es posiblemente un barrido, va a esperar para un posible barrido institucional, ¿no? Cuando esté ese barrido, si tú te vas a temporalidad de 15 minutos, ¿vale? Si tú te vas a una temporalidad más micro, tú vas a ver dentro de estos 15 minutos, dentro de las velas de 5 minutos, que hay múltiples microbarridos, no es un solo golpe, ¿vale? Entonces todos estos microbarridos, ellos son los que al final dan forma al movimiento, ¿vale? Entonces esto te permite sincronizarte con el ciclo completo de la manipulación sin caer como en el ruido, ¿no? Entonces ten en cuenta que la manipulación no es solo técnica, sino que también es temporal y psicológica. Entonces lo tratan de hacer lo menos predecible posible, ¿no? Entonces también ten en cuenta las temporalidades de esto, que en las 3 sesiones principales, Asia, ¿qué es lo que hace? Prepara el terreno, acumula liquidez. En Londres, ¿qué hace Londres? Limpia el rango asiático, ¿vale? Hasta el high máximo, hasta el low máximo, hasta la zona premium de descuento que tuve en esa sesión. Limpia el rango, lo limpia básicamente. ¿Qué hace Nueva York? Ejecuta. Nueva York ya ejecuta con expansión la preparación que le hizo Londres. Eso es una buena perspectiva para entender un poco mejor los movimientos diarios. Bueno, entonces, en rango y contexto debemos entender que manipulación y acumulación nos reflejan eso. Nos reflejan un rango. Un rango nos refleja manipulación más acumulación. La tendencia que nos muestra que se está redistribuyendo o está empezando a buscar otra absorción de liquidez, ¿vale? Entonces, entender dónde estás tú en el ciclo también va a evitar que tú interpretes falsamente un retroceso como manipulación en este caso, para que no caigas como en trampas. Pero eso ya es algo que tú vas a desarrollar con experiencia, ¿vale? Entonces, nada, eso solo era eso. Ya podemos ir ahora sí al siguiente punto. Ya con todo esto claro, ya sabemos la lectura institucional y ahora vamos a ver cómo aplicarlo. Un protocolo de aplicación. Bueno, el trader pasa de ver qué hace el precio a entender por qué lo hace. Y es lo que tú en este momento vas a hacer. ¿Vale? Vamos a ver el primer punto, que son las señales de intención. ¿Qué son las señales de intención? Son esa reacción sin volumen previo, son esas velas con mecha larga, la ruptura con desequilibrio, un order block respetado, bueno, muestra una zona donde están defendiendo posiciones. Vemos esos extremos redondos, validados con la estructura, obviamente. ¿De qué nos sirve leerlas? Nos ayuda a diferenciar cuando hay una reversión falsa o una reacción real. Porque con esto ya nos vamos apegando a la intención. ¿Cómo lo hacemos? Si nosotros logramos identificar a través de esas falsas señales, diferenciar esta reversión falsa de la reacción real, ya sabemos cuál es la posible intención, porque si identificamos una falsa, sabemos que es una posible caza de liquidez, están acumulando, están cazando. Entonces, ¿cuál es el error? Que muchos no se preguntan estas dos cositas, y el error común es que cuando ven el primer barrido, ya, retroceso, ¿vale? Entonces, ¿pero qué ignoras tú? La manipulación invisible, el tiempo, la psicología, las noticias. ¿Cuál es la psicología? Pues eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, pero es básicamente leer todo el contexto del mercado y preguntarte quién está haciendo esto, por qué lo están haciendo. Entonces, cuando veas un barrido no vas a entrar directamente en reversión. Vas a ver primero si es válido entrar en reversión, porque puedo yo tener un barrido, pero la intención del precio es bajista, entonces
no tiene sentido. Necesitamos ver qué viene haciendo el precio. ¿Cuál es la siguiente zona en nivel meso? ¿Vale? En 4 horas, por ejemplo. De ahí ya se identificar nuestro bias. Porque, por ejemplo, aquí está perfecto este ejemplo. Aquí podemos ver que el precio hace como si quisiera continuar. Pero si te vas a una temporalidad más de un marco más alto, te das cuenta que lo más probable en este momento sí es que el precio está en un pequeño descanso, pero si nos vamos a una temporalidad un poco más mayor, nos damos cuenta que la probabilidad general del bias, el daily bias, está a la baja. Y eso es lo que tiene mayor peso, mayor impacto. Porque la mayoría está en fase de vender, no están comprando. Entonces, ¿qué es lo que a lo mejor quiere el precio en este momento? Traer el precio mínimo hasta la siguiente zona o otra vez para concretar un tercer toque. Bueno, entonces con eso quemas un poco ese FOMO de querer operar todo. Bueno, entonces entiende que la manipulación no está solo en el gráfico, está en cómo tú reaccionas ante él. Entonces tienes que esperar a que se den ciertos movimientos para confirmar lo que tú tenías como lectura previa. Bueno, entonces vamos a ir con el protocolo. Primero vas a analizar la temporalidad alta, ¿no? Ya es lo que siempre te he dicho, es uno de los primeros pasos al entrar al mercado. Entramos, temporalidad alta, 4 horas, por ejemplo, analizas qué viene haciendo el precio. Desde aquí ya puedes definir tu daily bias, luego ya vas bajando, 1 hora. Aquí en 1 hora ya que buscas, ya buscas más que todo las manipulaciones, ya buscas esos barridos, ya después te vas a 15 a 30 minutos, por ejemplo, y ya puedes empezar a ver un poco todo con más detalle. Ves que hay mayor actividad, entiendes que ahora estas mechas consecutivas no son un simple patrón de 2 mechas y cuando veas 2 mechas el precio va a ser esto, no, sino que ahora entiendes cómo es que cuando el precio genera estas 3 mechas o estas 2 o está empezando a botarnos varias y todavía no muestra una gigante, una mecha larga, porque cazar la liquidez no es simplemente una mecha larga y ya, pueden ser así como te expliqué, varias pequeñitas. Bueno, esta sí es un barrido normal, un barridito, pero cuando vemos estas varias se trata de caza pasiva, ¿vale? Entonces mucho atento, mucho ojo a eso. Bueno, con eso claro, ya analizamos en contexto, definimos vallas, buscamos la estructura, buscamos los highs, los lows, los equal highs, los equal lows, y con definir esto sabemos nuestras posibles zonas donde el precio va a ir a manipular. Con eso claro, buscamos las posibles señales de manipulación. ¿Qué buscamos? Que el barrido, bueno, pues eso se ve a través de mechas, vemos el volumen, el fair value gap, vemos esos order blocks que rompe, ¿vale? Cuando vemos order blocks, tenemos un breaker order block cuando lo rompe. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero cuando tenemos eso, son zonas donde hay más manipulación. Son zonas donde es más probable. Entonces con eso, con identificar qué hacemos ahora, vamos a micro, temporalidad de 1 minuto, por ejemplo, que identificaba aquí. Bueno, aquí estoy neutro, tengo que esperar. Aunque ya te digo, lo más probable es que a la larga ahorita siga bajando. Bueno, nos vamos a micro, que confirmamos en micro, 1 minuto, a más detalle, qué está haciendo. La fuerza de los movimientos, las velas, vemos estas pequeñas anomalías, estos pequeños barridos, y todo esto está preparando un movimiento, ¿vale? Entonces confirmamos a través de micro manipulación alineada, nos damos cuenta si tiene sentido ese análisis. Te preguntas, ¿esto tiene sentido? ¿Tiene nivel lógico? ¿Vale? Ya con eso pues planeamos nuestra entrada, esperamos nuestro fair value gap, nuestro cambio de carácter, de dirección de estructura, esperamos el rompimiento, el order block
esperamos nuestra confirmación a través de que nos dé la manipulación o la vela de confirmación, y ahí es donde disparamos nuestras entradas, ¿vale? Pues obviamente con nuestro buen análisis ya predefinido, con nuestro bias ya predefinido, con todo claro para entrar al mercado. ¿Vale? Con todo claro para entrar al mercado. Y pues también depende de tu tipo de trading. Hay muchas cosas que realmente si operas en solo un minuto no necesitas comprender tanto. Pero yo te enseño a pensar para que cuando quieras pasarte a otro tipo de trading simplemente lo hagas sin complicaciones. Entonces, si tú quieres hacer scalping a 5 minutos, a 1 minuto, tienes que igual hacer los análisis así. ¿Por qué? Porque no vas a ser engañado y no vas a entrar donde sea realmente innecesario. Realmente cuando operes scalping necesitas una estrategia no tan compleja, muy simple de hecho, pero necesitas ser más preciso, más quirúrgico con la gestión del riesgo. Por eso es que especializarse en scalping es una de las cosas dentro de este Forex que es de las más sencillas, en pocas palabras. Realmente lo único que tienes que hacer es estar dispuesto a gestionar un riesgo más agresivo y ser simplemente un trader que tolera más la agresividad. Ya en temporalidades mayores pues entrenas tú la paciencia desde unos puntos más fuertes, ¿no? Entonces con eso claro, ya predefinimos nuestra entrada, ya tenemos una gestión de riesgo predefinida, ¿no? ¿Vale? Estos dos fuera del extremo institucional real, ¿no? Pues que tú lo identificas y ya planificamos nuestra salida, buscamos la posible siguiente zona de alto volumen de IFBG, de imbalance, de Fair Value Gap, ¿vale? Y ya, con eso identificamos nuestra posible distancia a través de hasta donde el precio podrá llegar. Si tomamos una entrada aquí, igual nosotros analizamos cuál es la siguiente zona que puede querer viajar el precio o simplemente donde el precio puede parar otra vez, ¿vale? Con eso claro, ya tenemos un protocolo de análisis y de ejecución en ese momento. Como puedes ver, aquí también un Fair Value Gap y vino a eso, a tomarte liquidez y a continuar. Bueno, con eso claro, debemos tener un foco, una mentalidad correcta que es más apropiada para esto. La mentalidad aquí que debemos cambiar desde este punto es que no somos cazadores. Nosotros no somos los cazadores en este momento. Tú eres el institucional, ¿no? No tienes esas herramientas privilegiadas, no tienes todo esto. Pero ¿qué eres muy bueno haciendo? Interpretando el dinero inteligente, interpretando la liquidez. Y eso es lo que te va a hacer realmente bueno, ¿vale? De aquí empiezas a tener un par de diferencias con un trader técnico y un trader que piensa. Porque el trader promedio, ¿qué hace? Busca patrones. El trader pensante, ¿qué hace? Buscamos intención. ¿Y qué hacemos ya si somos traders institucionales después de buscar la intención? No somos institucionales directamente, pero sí somos profesionales. Esperamos confirmación basándonos en todo el contexto lógico y real que hemos tenido. Aunque lo realmente profesional es simplemente seguir nuestra estrategia. Recuerda que todo esto son conocimientos bases. Entonces imagínate ya este nivel de comprensión que tenemos solo con esto. ¿Qué pasaría si tú ahora mismo con todos estos conocimientos empiezas a aplicar una estrategia con disciplina? Es cuestión de tiempo nomás antes de que te empiece a ir muy bien en el mercado. Antes de que trabajes puntos psicológicos fuertes. Antes de que cambies y empieces a ganar. ¿Vale? Cada movimiento sabemos que nos deja huella y cada huella es liquidez tomada, es volumen anormal, es reacción estructural, es esas mechitas, es ese movimiento anormal en macro o en micro, ¿vale? Entonces tu tarea aquí no es adelantarte como tal, sino aprender a reconocer el momento en el que el mercado muestra su mano, aprender a reconocer ese punto donde el mercado se dilata. Y el mercado me refiero a los grandes. Bueno, hay un par de cosas que no podemos saber, pues como la ejecución interna exacta, los
datos anticipados y privilegiados que tienen las instituciones de volumen y liquidez, ¿no? Pero, ¿qué sí podemos saber? Nosotros no podemos saber con exactitud cómo operan las instituciones, pero porque el mercado institucional es opaco por diseño, ¿no? Pero es más que suficiente que el precio revele su intención, que el volumen revele participación, que la liquidez nos revele propósito. Esas tres cosas, precio, volumen y liquidez, nos dejan a nosotros con el poder de seguir la huella del dinero inteligente sin necesitar a nosotros acceso interno a nada de ellos. Entonces, no sabemos qué hace el banco, pero sí sabemos que necesita el banco para hacerlo. Y ahí es donde entra el trader que piensa, entras tú que desde este momento quiero que empieces a pensar con criterio, ¿vale? Ese es el punto. No se trata de seguir patrones, no se trata de seguir una estrategia fija, no se trata de aprender esto por aprenderlo. Se trata de que pienses y solo vas a poder pensar cuando tienes estos conocimientos, ¿vale? Entonces, esto es lo que nadie te enseña porque es algo un poco largo, un poco desgastante y es algo que pocos quieren aprender porque creen que es mucho tiempo. Pero yo no lo veo así, son bases esenciales de un trader ganador a largo plazo. Porque yo nuevamente te lo digo, yo a ti te pude haber puesto a ganar desde el día 10, por ejemplo. ¿Cómo lo hago? Te enseño una estrategia. ¿Y qué te digo? Aplícala y solo estudia psicotrading. ¿Y qué va a pasar? Que tú vas a aplicar la estrategia, vas a hacer caso, pero cuando esta estrategia empiece a fallar, cuando tú no le hagas backtesting, cuando no comprendas por qué estos movimientos del mercado, vas a empezar a perder y vas a perderle fe a esa estrategia. Y como no le tienes fe a la estrategia porque no le has hecho backtesting, no sabes si funciona y vas a empezar a culpar al mercado, vas a culpar a la manipulación, me culparás a mí, te culparás a ti por haber invertido un dinero que realmente pudiste haber usado para otra cosa. Entonces, con esto claro, creo que es muy importante, es muy honesto, es muy claro y directo que yo te enseñe esto desde esta perspectiva, ¿vale? Entonces, no te preocupes que si es por temas, si ya quieres, si te entra el afán, tranquilo que ya vamos acabando, ya estamos concluyendo esta parte, ¿vale? Faltan un par de conceptos, pero ya pronto viene lo bueno. Sigue disciplinado, sigue con juicio, sigue estudiando, que pronto todo dará su resultado, ¿vale? Entonces, no te preocupes por eso. Entonces, date cuenta que igual no necesitamos saber tantas cosas, necesitamos saber lo esencial, necesitamos saber la intención, la participación, el propósito. El precio revela intención, el volumen revela participación y la liquidez nos revela propósito. Bueno, entonces, en conclusión, operar con manipulación nos lleva a entender a nosotros la liquidez, más volumen, más zonas, más todos los conceptos que hemos venido aprendiendo. Aprender esta manipulación nos ayuda a entender con más precisión quién mueve el precio y por qué. Nos ayuda a sincronizarnos y dejar de ser las víctimas de patrones vacíos de CETUTS, pero no víctimas del mercado precisamente. Bueno, sí, también. No solo víctimas del mercado, sino víctimas de, de Internet, que nos muestran patrones en Reels, en YouTube, en videos de un minuto, patrones, CETUTS, modelos de entrada, escenarios. Nos enseñan esto, pero son patrones vacíos, porque no sabes comprensión. Cualquiera puede ver eso y decir, uy, vea, ese man sabe porque vea ese patrón que hizo y le atinó a la dirección. Simplemente basta con usar la reproducción de TradingView y yo también lo puedo hacer en cualquier momento. Corto por aquí y hago una reproducción progresiva de qué hará el precio y lo puedo predecir, y eso es lo que muchos hacen y me parece algo muy deshonesto. Me parece, bueno, es algo deshonesto por parte, porque del todo estos análisis que siempre muestran no son reales. Bueno, son reales, pero ya están hechos. Entonces, ellos llegar y decir un patrón que ya existió es algo que realmente no creo que es un trader pensante. Porque hay una diferencia entre saber crear contenido y verse muy atractivo en internet a realmente ser un trader que sabe y comprende. ¿Vale? Entonces,
no solo dejamos de ser víctimas del mercado, sino que dejamos de ser víctimas de todos estos escenarios de FOMO, de setud de internet. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que pasa en el mercado y sabemos cuándo es lógico un patrón o sabemos cuándo no lo es, y no dependemos de setots, ni de modelos de entrada, ni de nada de esto, porque pensamos. Ese es el punto, ¿vale? Entonces, con esto claro, ya vamos a ir a un resumen, ¿vale? Listo, entonces con eso claro, entendemos que operar con manipulación no es buscar trampas, sino entender quién mueve el precio y por qué. Cuando ves tú la intención, sincronía y propósito, tú dejas de ser casado y te vuelves parte del juego, en pocas palabras. Los institucionales no ganan porque adivinan. Ellos no son los retails que andan adivinando. Ellos ganan porque ellos diseñan el mapa de tu error. Y tú como trader pensante no puedes permitirte operar patrones vacíos. No te puedes permitir ese nivel de mediocridad. No te puedes permitir eso, ¿vale? Tú tienes que leer con intención, con flujo, con sincronía de marcos temporales. Y esta es la frontera entre el trader técnico y el trader institucional. Es una gran brecha que estoy seguro no te la esperabas. Porque creías a la clase anterior ya entender todo, ¿no? Desde la anterior, porque ya empezamos a consolidar un poco más de cosas. Pero este es el punto, esta es la frontera del trader técnico y el trader institucional. Comprender esas intenciones, eso que nadie ve. Y aún nos falta una fase de convertirte. Esta es la primera fase de trader mecánico a trader pensante que te tengo, porque hay una segunda fase y ya es la siguiente clase. Entonces, en la siguiente clase vas a aprender cómo leerlo más desde el sentimiento, con un pensamiento un poco de más con un pensamiento de mente abierta, ¿vale? Para que lo entiendas, ¿vale? Entonces, en resumen, sabemos que la manipulación no es maldad, es necesidad para mover grandes volúmenes. Sabemos que hablamos de volúmenes no de un lote, sino de cientos o miles de lotes al mismo tiempo. Entonces, con eso sabemos que el mercado no sigue patrones, sigue propósito, busca contrapartes y tiene una necesidad constante de liquidez. Sabemos que las instituciones manipulan para entrar y salir eficientemente. Stops, falsos rompimientos, desequilibrio controlado, todas estas cosas son los que ellos utilizan para entrar y salir de manera eficiente, ¿vale? Entonces, ¿dónde ocurre? En puntos clave, en máximos, soportes, equal highs, equal lows, zonas de resistencia, ¿vale? Entonces, con eso claro, damos cuenta que él nos da señales a través de falsos rompimientos, a través de las barridas, a través de la absorción, a través de los switches, de los fair value gaps. Con eso tenemos claro esos puntos donde él básicamente se delata, demuestra la mano, ¿vale? Nos dimos cuenta que la manipulación es fractal, que cada micromovimiento alineado con un ciclo mayor es una intención detrás, oculta, ¿vale? Y pues nosotros la podemos ir anticipando a través de, hey, acá hay algo anómalo, algo que no me mola, ojo ahí. Y entonces antes, a lo mejor cuando veas una manipulación, un movimiento que no te mola, antes no sabías por qué, simplemente no te gustaba, pero ahora comprendes que es movimiento, que es manipulación. Bueno, como factores de sincronía tenemos sesiones, noticias, los contextos de rango, de tendencia, y pues eso es básicamente obtener simplemente el contexto a través del análisis lógico, ¿vale? Con eso claro, aprendiste a usar el protocolo. Protocolo que ¿qué hacemos? Buscamos el contexto, la estructura, las señales del manipulador, de la manipulación, buscamos la confirmación fractal de la entrada y bueno, ahí ya tomamos la entrada y ya, gestión de riesgo y salida es lo único que nos queda por gestionar, ¿vale? Entonces, el foco, la mentalidad profesional es que no solo dejas de ser víctima del mercado, sino también de afuera y sabes interpretar la intención. La mentalidad profesional es que interpretamos intención, no perseguimos patrones, no leemos precios simplemente, leemos liquidez, leemos volumen, leemos la intención, ¿vale? Entonces, con eso nos queda súper claro que cada movimiento del mercado simplemente responde a una necesidad, la necesidad de liquidez institucional, no al azar ni a simples patrones técnicos. La manipulación pues puede ser visible o sutil. Vemos que es sutil en algunos casos, ¿no? Y desde falsas rupturas
hasta micromovimientos dentro de velas, siempre se sincroniza con distintos marcos temporales, factores psicológicos. Entonces reconocer estas señales de intención nos ayuda a comprender el contexto de sesiones y aplicar este protocolo claro que combina, el análisis fractal, una entrada estratégica y una buena gestión de riesgo es lo que nosotros nos va a permitir alinearnos con el flujo real del dinero inteligente, ¿vale? Así que desde este punto es la primera fase en la que tú pasas de ser un trader técnico a ser uno capaz de leer el mercado con una mente institucional que opera con propósito y eficiencia, ¿vale? Y date cuenta con todo el temario que hemos estado estudiando en las últimas 15 clases a lo mejor, nos damos cuenta que ahora tenemos un ecosistema completo de lectura de mercado, una perspectiva de lectura del mercado. Y esa es mi perspectiva de enseñanza, ¿vale? Esa es mi perspectiva de lectura del mercado, de conocimientos bases sólidos. Pronto, después de la siguiente clase, vamos a ver conceptos como el ICT, el Smart Money Concepts, y son otras perspectivas que necesitas comprender y ver, pero la idea final es que tú mismo concluyas y consolides y uses todo lo que necesites realmente de esto para hacer tus propios análisis, para hacer ese trader con criterio, ¿vale? Vamos a dar esta clase hasta aquí, espero hayas aprendido un montón y nada, nos vemos en la próxima.